Muy bien, cierren sus ojos, por favor, levante su mano derecha. Vamos a decirle al Señor, gracias Señor por el día de hoy. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias Señor, te pedimos que abras nuestros corazones, abre nuestros entendimientos para recibir la semilla de tu palabra. Señor, que sea estructura para nosotros en nuestras mentes y corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte. Repita conmigo, por favor. Parnasá. Berajá. Este es el título del tema de hoy. Repita conmigo, Parnasá. Berajá. Estas palabras son palabras hebreas que tienen un significado muy importante que quiero compartir con usted. Hace algunos años compartimos esta prédica, fue de bendición, y en estos últimos días Dios me volvía a tocar el corazón para poder hablar de nuevo de esto. El viernes estuvimos con los señores, tuvimos un tiempo muy padre, platicamos acerca de varias cosas, el tema que tenía que ver, en este caso, hablando de la construcción del carácter de los hombres, que es el tema que estamos viendo, el libro que estamos viendo en las reuniones de hombres, y nos tocaba hablar precisamente de las cuestiones del dinero. Cómo a veces el dinero puede ser causa de destruir el carácter de una persona. Y en esta plática yo recordé esto, inclusive comenté algunas cosas con los señores acerca de este tema, pero el día de hoy quiero profundizar. Para mí fue una confirmación el estar hablando de esto, y quiero compartir con ustedes este tema que la verdad es muy importante porque nos ayuda a ubicarnos como hijos, no nada más en cuestiones de entender quién es Dios, sino también entender quiénes somos nosotros, ahora específicamente con las cuestiones del dinero, con las cuestiones de la provisión, con las cuestiones de todo esto que manejamos día con día, pero es muy importante entender lo que la Biblia dice al respecto. Le voy a invitar a que empecemos con el primer versículo base, que es Salmo 127, versículo 1 y 2. Esta versión es la versión Palabra de Dios para todos. Salmo 127, 1 y 2 dice: si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama, aún, fíjese, aún mientras duerme. ¡Wow! Fíjese bien lo que el versículo dice. Pierdes el tiempo, perdemos el tiempo si nos levantamos temprano, nos acostamos tarde para estar afanados en conseguir un pan con sufrimiento. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Sí. Querido hermano, querido amigo, familia, estamos perdiendo el tiempo si estamos haciendo esto. Lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos que ubicarnos en algo. Dice, Dios da a quien ama. A ver, levanta la mano, ¿quién Dios lo ama? A ver, fíjese bien lo que está respondiendo. Si usted cree que Dios lo ama, entonces este versículo aplica para usted. Dios le da a usted y Dios me da a mí, aún cuando estás dormido. ¿Por qué? Fíjese bien, la Biblia dice, Proverbios 10:22, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay otra versión, que es la Biblia al día, que dice que nuestro arduo trabajo, todo lo que tú te puedas esforzar en tu vida, por trabajar, producir, todo tu arduo trabajo y esfuerzo no puede añadirle nada a la bendición de Dios. O sea, lo que tú hagas, lo que tú produzcas, lo que tú te esfuerces, realmente es nada. Representa un porcentaje de .0000000000001 de lo que realmente Dios nos da. Y este versículo dice,
No te esfuerces, no pierdas el tiempo esforzándote por conseguir un pan, por estar consiguiendo los pagos, por estar consiguiendo la economía que necesitas, ¿sí? Estar haciéndolo con sufrimiento, porque Dios a quien ama le da aún mientras dura. Esto es algo muy, muy claro para los judíos. Y el día de hoy quiero tocar este tema porque tiene mucho que ver con la mentalidad judía. Los judíos manejan estas palabras. Podemos poner de nuevo, Jesse, el título de la prédica. Estas palabras, Parnasá y Berajá, son dos palabras muy conocidas para los judíos. No importa en cualquier parte del mundo que se encuentren, ¿sí? Ellos todos los días tienen sus rezos, tienen sus oraciones todos los días, y es una especie de letanía, es una especie de una serie de cosas que están declarando, así como en las mañanas. No sé quién está con nosotros en la mañana de la oración, levanta su mano, ¿sí? En las mañanas lo que hacemos nosotros es estar declarando versículos, declarando la palabra, declarando quién es Dios, declarando lo que somos nosotros, declarando todas estas cosas. Y de esa misma forma, los judíos tienen sus oraciones diarias, ya tiene inclusive un formato de años y siglos, este tipo de oraciones. Y dentro de sus oraciones diarias, ellos declaran acerca de este Parnasá y acerca de este Berajá. ¿Qué es esto? La palabra Parnasá significa sustento o provisión. Es una palabra hebrea. Traducida al español, es un vocablo hebreo que significa sustento o la provisión diaria. Repita conmigo, provisión diaria. ¿Qué es la provisión diaria? ¿Verdad? ¿Qué es la provisión diaria? Pues la alimentación diaria. La provisión diaria, claro. Todo lo que tú puedas necesitar hoy, llámese dinero, llámese salud, llámese ayuda en tu matrimonio. Hay muchas cosas que Dios te provee, pero desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las cosas materiales, ¿sí? Se refiere a todas las cosas, todo el dinero, todo el ingreso, todo lo que tú necesitas para poder subsistir: alimento, pago de servicios, pago de casa, ropa, transporte, todas las cosas que tengan que ver con la provisión diaria. Esta palabra los judíos le llaman Parnasá, y esto es la provisión diaria que ellos esperan de Dios. Y la palabra Berajá es una palabra muy conocida también por los judíos, y esta palabra significa bendición. Repite conmigo, bendición. Entonces básicamente estamos hablando del sustento diario, la provisión diaria y la bendición. ¿Sí? En este rezo diario los judíos tocan un versículo que es muy importante y yo quiero compartirlo con usted. Este versículo es el Salmo 147, verso 9. En este Salmo 147, 9, escrito por David, él declara algo que nos puede pasar de noche. Lo podemos leer y decir, qué bonito, qué padre, sin entender lo que David está explicando. Este versículo dice: Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. ¿Qué significa eso? Le explico. Hace años estuve viendo un mensaje, una predicación de un rabino que me llamó muchísimo la atención, hablando precisamente de este versículo. Este versículo que usted ve está incluido en las oraciones diarias judías. Cuando ellos declaran lo que Dios es, todas las cosas que están sobre ellos, la bendición, la provisión, el cuidado, el amor de Dios, todas estas cosas que ellos declaran continuamente, dentro de esa letanía, de esos versículos que ellos oran todos los días, ellos mencionan este versículo, Salmo 147, 9. Él da a la bestia, a las bestias salvajes, su mantenimiento, su comida, su alimento. Y también a los hijos de los cuervos que claman. ¿Cómo que los hijos de los cuervos? Y esto me llamó la atención muchísimo. El rabino explicaba
que hay algunas ocasiones en que estos animales, los cuervos, tienen a sus crías y por alguna razón estas crías salen con alguna mancha blanca. ¿De qué color son los cuervos? ¿Alguien me puede decir? Negros, completamente negros. Pero hay ocasiones en los que estos cuervos, los polluelos, no sé cómo le llaman, los cuervitos, pueden salir con alguna mancha en su plumaje. O puede haber alguna otra situación que haga que la madre cuervo los rechace. Y cuando la madre cuervo rechaza a sus polluelos, simple y sencillamente se van, los abandona. Imagínense, ¿qué pueden hacer estos animalitos ahí solos? En el nido, en un lugar alto. ¿De dónde pueden sacar comida? Están condenados literalmente a morir de hambre. Y David explica que Dios en su infinito misericordia y en su omnisciencia, Él tiene cuidado aún de esos pequeños animalitos ahí solos, indefensos. Dios tiene cuidado. Y el rabino mencionaba algo que conmovió mi corazón. Él decía que cuando estos animalitos abren el pico hacia arriba, no sé si ha visto algún documental que cuando la mamá pájaro viene y les trae comida, ¿qué es lo que hacen los polluelos? Levantan el piquito y lo abren así, hacia arriba. Y cuando estos animalitos, la mamá no está, y empiezan a abrir su pico hacia arriba, no sé si sea tratando de llamarla o expresando hambre, no sé, pero cuando ellos hacen esto, Dios los escucha. ¡Wow! Esto conmueve mi corazón, la verdad. Y del mismo nido, yo no sé cómo sucede, pero del mismo nido, tal vez migajas, tal vez residuos de otros insectos que fueron comidos por la mamá pájaro mientras que estaba construyendo el nido, yo no sé, empiezan a brotar gusanos. ¿Se ha fijado usted que cuando saca la basura, en algunas ocasiones hay gusanos color blanco moviéndose? Algo como eso. En su infinito poder y misericordia, en ese mismo lugar donde no hay nadie, no hay ayuda, la mamá los abandonó, Dios hace brotar alimento para los pequeños cuervos, para que se puedan alimentar. Ese es el punto medular del mensaje de David. Dios tiene cuidado aún de las bestias salvajes que no pueden sembrar, que no pueden cosechar, como decía Jesús, nos enseñaba en Mateo capítulo 6. No te preocupes por tu vida, qué vas a comer, qué vas a vestir, cómo vas a pagar los recibos. No te preocupes, porque Dios sabe que lo necesitas. Dios conoce lo que tú necesitas. De la misma forma que Él puede ver estos animalitos, a los animales salvajes, y les da su alimento. De la misma forma que Dios le da a estos pequeños aves, estos pequeños cuervos en su nido, indefensos, Dios los alimenta. En ese mismo sentido, los judíos tienen muy claro un concepto, y ese concepto se llama Parnasá. Repita conmigo, Parnasá. Y eso es lo que tú necesitas hoy para el día de hoy. Así como los cuervos necesitan el alimento diario, los animales salvajes, así también nosotros necesitamos cada día la provisión. Y los judíos tienen muy claro que Dios tiene control de todas estas cosas. Mire por favor el siguiente gráfico, y yo quisiera que usted se llevara esto a su casa. Dios tiene el control sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Por favor, léalo conmigo. Dios tiene el control sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Mire, me encantó esta imagen. Dios tiene el control de todo. Por favor, repita conmigo. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de tu vida, de mi vida, de tus necesidades. Pero también Dios conoce tus deseos. Dios conoce nuestros anhelos. Y Él ha puesto en su palabra principios importantes que tenemos que seguir para que entonces las cosas puedan funcionar. Por ejemplo, mencionaba Alberto hace rato, cuando estaba recogiendo la ofrenda, acerca del diezmo.
y acerca de la ofrenda. El diezmo, que pronto vamos a también tener un mensaje muy detenidamente acerca del diezmo y la ofrenda. Pero el diezmo es algo que tenemos que entregar porque es una ordenanza, y eso libera la bendición de Dios, por decirlo de alguna manera, sobre el 90% que nosotros reservamos después de dar el diezmo. Dicho de una manera muy sencilla, es honrar a Dios reconociendo que Él es nuestra fuente. Él es la fuente de nuestra provisión, no mi trabajo, no mi esfuerzo, no mi inteligencia. Dios es la fuente. Y cuando yo traigo mis diezmos delante de Dios, dice el versículo: pruébame ahora en esto, como decía Alberto, si no te abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Pero la ofrenda es distinta, porque la ofrenda es la que se multiplica. Repite conmigo: la ofrenda es la que se multiplica. ¿Sí? Y si Dios tiene el control de todas las cosas, nosotros tenemos que entender, ¿sí? Tenemos que entender este concepto que los judíos tienen muy claro acerca del parnasá y del berajá, la provisión diaria y la bendición. Voy a compartir con ustedes un versículo que es el que estaba mencionando hace un momento. En este caso es Lucas capítulo 12, versículo 22 al 24. Dice: luego dirigiéndose a sus discípulos dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. ¿Se acuerdan de lo que estábamos mencionando hace un momento del Salmo de David? Dios los alimenta, y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro, que cualquier animal. ¿Sí? Esto es la enseñanza de Jesús. Como les decía, los judíos saben que deben trabajar y son muy trabajadores. ¿Cuántos sabemos que los judíos son una cultura muy próspera? Sí. ¿Usted lo sabe? Sí. Muchos dueños de cadenas de hoteles, de líneas de aviones, de muchos importantes negocios a nivel mundial son propiedad de judíos. Por ejemplo, yo no sabía que el Hotel Hilton, la cadena de hoteles Hilton, es de unos judíos. La línea aérea más importante de Israel, que es Israel Airlines, creo que se llama, obviamente es propiedad de judíos. Y me llama la atención que lo que estaba hablando es acerca de este rabino que estaba escuchando hace tiempo. Mencionaba este ejemplo acerca de los dueños de la aerolínea más importante en Israel. Y a ellos Dios les hizo entender que debían guardar el sábado. En este caso son judíos ortodoxos. Ellos guardan el sábado hasta el día de hoy. Y estas personas que eran propietarios de esta línea aérea, pues los sábados tenían muchísimos vuelos. Era un día de mucho trabajo y de mucho ingreso para ellos. Sin embargo, tomaron la decisión, como dueños de la empresa, de los sábados cerrar y no habría vuelos. Financieramente esto es algo inaudito. Los contadores, la gente de la administración dentro de la empresa, pues tenían el grito en el cielo y estirándose los cabellos diciendo: ¿cómo puede ser posible que vayas a cerrar el sábado? Solamente porque tu ley dice que no debes de trabajar el sábado, la ley judía. Pues ellos obedecían. Y me gustó mucho darme cuenta lo que dice este rabino, que después de algunas semanas y meses de estar practicando esto, los ingresos de la compañía subieron. Yo no sé cómo, pero Dios multiplicó los vuelos entre semana y los domingos, de tal manera que la obediencia, repita conmigo, la obediencia trajo sus frutos para ellos. Es un ejemplo muy específico de la forma de pensar judía. Pero lo que quiero compartir con usted es que ellos saben que deben alinearse a la ley de Dios, y ellos se alinean en el sentido del conocimiento de lo que es
la provisión diaria y la bendición. De tal manera que ellos trabajan, son personas muy enfocadas en su trabajo, en sus negocios. Siempre están buscando hacer negocio, dónde pueden sacar dinero, dónde pueden producir. Pero ellos llegan a un punto en donde saben que hay un límite. Hay un límite para su esfuerzo, hay un límite para su entendimiento, hay un límite para lo que ellos pueden hacer con sus propias manos. Esto nos lleva a un punto. ¿Cuál es el equilibrio? Escuche la pregunta. ¿Cuál es el equilibrio acerca de trabajar con afán y descansar en Dios? ¿Cuántos acá tienen negocio? Un negocio personal propio. ¿Sí? Si tú tienes un negocio, estoy seguro que has llegado a este punto, a esta pregunta. ¿Cuándo tengo que trabajar con afán? ¿Y cuándo tengo que aprender a descansar en Dios? Es una muy buena pregunta. Aún para los que estamos trabajando por comisiones. ¿Quiénes trabajan por comisiones? ¿Ok? Sabes que si trabajas más, puedes ganar más. Y eso produce que la gente podamos entrar en un afán de estar trabajando, afán, con tal de producir o buscando producir más. Llega un punto que te puedas preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es el punto en donde yo debo de descansar en Dios? ¿Y cuál es el punto en el que debo de esforzarme más? Es una muy buena pregunta. La respuesta a esto la podemos encontrar en un versículo. Y esto es algo de conocimiento de los judíos muy importante que yo quiero compartir con usted. Éxodo capítulo 16, versículos 4 y 5. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Fíjese bien, por favor, vamos a regresar al anterior. Este versículo, Dios le está dando instrucciones a Moisés acerca del maná. El maná era una provisión diaria y esto, la verdad, es algo bien increíble. Por favor, déme su atención un momento. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué es el maná? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es el maná? ¿Qué es? Es el alimento que cae del cielo para el pueblo de Israel. Ajá. ¿Refieres cómo era? Eran como hojuelas. ¿Qué era? Eran como hojuelas. Eran como cornflakes. La Biblia dice que eran como si fuera gotas de rocío, que se volvían como gotas de resina. ¿Alguien ha visto la resina de los árboles? Bueno, tenía esa consistencia como espesa, pero era algo que llovía, caía el rocío cuando amanecía en el desierto, y de alguna forma que yo no entiendo, del cielo caía este alimento, pero un alimento, escúcheme, para más de 3 millones de personas. ¿Cuántos kilos, toneladas de alimento se necesitarían para alimentar a un pueblo de 3 millones de personas cada día? ¿Cuánto le gusta? ¿Cuántas toneladas de alimento, de este alimento maná, tenían que caer del cielo para 3 millones de personas o más? Imagínense, si fuera un kilo, ¿no? Se me hace que mucho por un kilo, por favor. Ah, sí, bueno, póngale que sí, a lo mejor. Vamos a hablar de un kilo por persona. Son 3 millones de kilos. Estamos hablando de que son 3,000 toneladas. ¿Escucha lo que estamos diciendo? 3,000 toneladas de maná. Ahora multiplícalo por 52 semanas al año, 365 días. ¿Cuánto es? Mucho. Mucho. Ahora multiplícalo por 40 años. Yo le pregunto a usted, ¿de dónde salía toda esa comida? Si caía del cielo, ¿de dónde salía?
¿Estamos conscientes de eso? Por favor, abra su cabeza, abra su entendimiento para dimensionar lo que estamos hablando. La única cosa que nos lleva a esto, el único punto al que nos tenemos que caer sin, ¿cómo lo puedo explicar? Tenemos que caer en el entendimiento de que Dios tiene todo el control. Dios tiene toda la provisión. 3,000 toneladas diarias cayendo sobre el pueblo judío para alimentarlos 6 días a la semana, y el sexto día era doble. El viernes caían no 3,000 toneladas, caían 6,000 toneladas. Era como 100 trailers de 30 toneladas. Imagínense. Diarios. 100 trailers. 100 trailers. Imagínense, 100 trailers de caja completa para alimentar a 3 millones de personas. Y los viernes eran, 60. ¿cuántos? Los dobles. 200 trailers. 200 trailers, llegando a desembarcar alimento para toda esta gente. Querida familia, La logística. por favor démonos cuenta, Dios no tiene problemas de riqueza. Dios no tiene problemas de recursos. Dios es millonario, Él es dueño de todo. Por eso les he platicado muchas veces, pero hace falta algunas veces estos ejemplos para poder dimensionar. Usted me ha escuchado mencionar muchas veces, Dios es ilimitado en recursos. ¿Se acuerdan que lo hemos dicho? Sí. Dios es ilimitado en recursos, pero a veces no podemos dimensionar esto. Estos ejemplos nos ayudan a entender que verdaderamente Dios no tiene problemas para proveernos. Y en este versículo, Dios le habla a Moisés y le dice: yo haré llover alimento del cielo para ustedes. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Provisión diaria. Eso es el Parnasá. La comida que caía del cielo para ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio entre el trabajar con afán y descansar en Dios? Por favor, entendamos esto. Hay momentos en donde Dios permite que solamente haya Parnasá, que es sustento. Habrá momentos en donde usted tal vez va a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar por situaciones difíciles que también son importantes. Los procesos de Dios para nosotros son necesarios. Es decir, no debemos rechazar, como dice Santiago, la disciplina del Señor cuando venga. ¿Sí? El libro de Hebreos dice que al principio la disciplina del Señor, los procesos no son agradables. No es fácil a veces pasar por momentos donde tal vez no vas a ver la respuesta como quisieras, y solamente vas a poder ver la provisión diaria de la fidelidad de Dios sobre tu vida. Pero son procesos necesarios. Un ejemplo muy claro de esto es Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 3 al 6. Dios le dice al profeta Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente, dice el versículo, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 4 dice: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. O sea, ¿cómo? Hello. ¿Cómo? O sea, yo me voy a ir al desierto obedeciendo a Dios y los cuervos me van a traer comida. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Esa era la orden de Dios. Y el versículo 5 dice: Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Repite conmigo eso. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Estamos hablando de obediencia. Dice: pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Es una cosa bien loca, porque la Biblia dice que en la mañana y en la tarde los cuervos venían volando, trayendo en sus patas carne y pan, y lo dejaban caer donde estaba Elías. Hello. Yo no puedo entender esto, pero habrá momentos en tu vida donde la provisión de Dios será lo único que veas. Pero quiero que tengas muy claro esto: si Dios alimenta a las bestias, si Dios alimenta a los hijos del cuervo indefensos,
Dios te va a dar también a ti tu provisión diaria. Escúchame, por favor. Es algo que no puedes perder de vista, porque muchas veces la desesperanza se apodera de nuestras mentes. La depresión, la tristeza se apodera de nuestras mentes y nuestros corazones. Y no nos damos cuenta que estamos dejando de creer, enfocarnos en lo que Dios es. Y Dios es ilimitado en recursos. Habrá momentos donde solamente habrá Parnasá. Pero también hay momentos en donde la bendición de Dios va a moverse de una manera increíblemente poderosa sobre nosotros. Y para esto hay un pasaje que hemos hablado mucho de esto, hemos predicado mucho de esto. Y en este pasaje de 2 de Crónicas 20 habla acerca de Josafat. Josafat es un rey que busca a Dios. Si usted no ha leído o no recuerda la historia de Josafat, le invito a que lo pueda leer. Viene en el libro de 2 de Reyes. Y Josafat es un rey que, a pesar de que se equivocó, a pesar de que como nosotros cometió algunos errores, el corazón de Josafat estaba con Dios. Y él trataba de buscar a Dios con todo su corazón. Y en una ocasión viene contra él un ejército increíblemente grande, enorme, un ejército que no podían vencer. Y cuando llegan los mensajeros a darle el aviso al rey Josafat, viene contra ti una multitud de los enemigos del monte de Seir, de diferentes tipos, 3 diferentes naciones, se unieron para venir a atacar a Josafat en Judá para tratar de conquistarlo. Y cuando eso sucedió, la Biblia dice que Josafat reunió a todo Israel en una plaza pública, en un lugar abierto, y toda la gente estaba ahí con sus hijos, sus bebés. Todas las personas de Israel, de todas las tribus, vinieron a este lugar en Judá. Y estando reunidos, él se pone de pie en un estrado, en una parte alta que había, y empieza a orar delante de Dios. Y toda la gente está escuchando. ¿Sí me está escuchando? En este pasaje dice que él empieza a orar y decir: Señor, ahora aquellos pueblos que tú no le permitiste a Israel, a tu pueblo, pasar cuando salieron de Egipto, ahora estos pueblos que nosotros no les hicimos daño cuando salimos de Egipto y pasamos por su territorio, ahora estos pueblos vienen a tratar de atacarnos, a conquistarnos y a hacernos daño. Y dice: Señor, ¿no nos vas a defender tú? ¿No harás algo tú, Señor? Y hay una frase importante en este pasaje, en este capítulo de 2 de Crónicas, capítulo 20, donde dice Josafat: no sabemos qué hacer. ¿Usted ha pasado alguna vez algún momento difícil en donde usted diga: no sé qué voy a hacer? Josafat está orando delante de Dios diciendo: Señor, no sabemos qué hacer. Por esa razón levantamos nuestra oración y nuestro corazón a ti. Ayúdanos. Y la Biblia dice en este pasaje que el Espíritu de Dios viene sobre una persona, ¿sí?, que se llama Jaziel. Y este hombre se levanta y empieza a hablar muy fuerte, dando un mensaje de parte de Dios. Dice: escucha todo Judá y escucha, rey Josafat. El Señor les dice así: no teman, no tengan miedo contra este ejército que viene contra ustedes, porque la guerra no es suya, la guerra es de Dios. La batalla es del Señor. Ustedes lo que van a hacer es que se van a levantar temprano mañana y la gente de guerra va a salir y los vas a encontrar en tal lugar. Les dice: en la parte alta del desierto de Tecoa. Y les da la especificación donde tienen que estar ellos parados, ¿sí?, para ir a enfrentarse a ese enemigo. No tengan miedo, le dice, y vean la salvación que el Señor va a traer para ustedes. Y cuando Josafat escucha eso, wow. Cuando Josafat escucha eso, la Biblia dice en este pasaje que él se postra sobre su rostro, su frente en el piso, para adorar a Dios. Se van todos a dormir y al día siguiente, muy temprano, la Biblia dice
que el ejército salió y se formó, listos para avanzar hasta el desierto de Tecoa que Dios les había ordenado. Pero antes de que salieran, Josafat los detiene y les dice al ejército y a los sacerdotes, les dice: señores, escuchen lo que les voy a decir. Cree en Dios y serás prosperado. Cree en sus profetas y tendrás éxito. ¡Wow! Y la Biblia dice que Josafat puso adelante del ejército a los sacerdotes que traían los instrumentos de música. Y cuando iban marchando hacia el lugar donde Dios les ordenó, la gente que iba adelante, que eran los sacerdotes, iban declarando, iban cantando, iban adorando al Señor, diciendo: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y estaban declarándolo, cantándolo, adorando al Señor, pero al mismo tiempo iban marchando a donde Dios les dijo. Y la Biblia dice que cuando comenzaron a cantar, wow, cuando comenzaron a cantar las alabanzas en otra parte, observe por favor, ellos estaban en Judá, pero cuando empezaron a cantar en Judá, en otra parte diferente, donde estaba el ejército enemigo, acá en esta otra parte, estaba surtiendo efecto la adoración de que estaba haciendo Israel. Estaban adorando allá, pero en esta parte, que es donde estaban los enemigos, empezaron a levantarse unos contra otros, a pelearse, a sacar sus espadas, empezaron a matarse entre ellos. Acuérdense que eran 3 reinos diferentes. Empezaron a pelear entre ellos, de tal manera que cuando el ejército de Judá, que estaba creyéndole a Dios, llegó a la parte alta del desierto de Tecoa, mira, como un pequeño cerro, vieron hacia el valle, y la Biblia dice que solamente vieron cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni uno solo de los enemigos que venían a conquistar a Israel quedaron con vida. ¡Wow! Amén. Ahora yo le invito a que podamos leer este pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos 25 y 26. Dice: el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de los que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días. Repita conmigo: 3 días. 3 días solo para juntarlo. Al 4.º día se reunieron en el Valle de la Bendición. Observen, el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque ahí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Vamos a ver este mismo versículo 26 ahora en la versión Reina Valera. Fíjese bien. Al 4.º día se juntaron en el valle de ¿qué? Beraca. Esta palabra es Berajá. Solamente que al traducirlo al español le quitaron la KH. Berajá es una palabra que lleva KH, es una palabra hebrea, y le pusieron Beraca. Pero esta es una traducción de la palabra bendición. Es decir, Josafat llamó a este lugar el Valle de la Bendición, porque en lugar de morir, en lugar de ser controlados, en lugar de ser conquistados, asesinados por este ejército, cuando ellos clamaron a Dios, Dios convirtió un momento de muerte en un momento donde todo se convirtió en bendición. Tanto que ese lugar, hasta el día de hoy en Israel, se le conoce como el Valle de Berajá. El Valle de Beraca, que es el Valle de la Bendición. Hay momentos, familia, en donde tal vez lo que vamos a ver es solamente el sustento, pero tú puedes estar seguro de que Dios está presente en tu vida. Es algo que siempre vas a escucharnos decir. Lo hemos dicho, lo repetimos todas las mañanas en la oración, lo declaramos muchas veces. Dios está presente. Repítalo conmigo: Dios está presente en mi vida. ¿Y saben por qué? ¿Por qué podemos confiar en que Dios
tienen cuidado de nosotros. Simple. Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia sobre los que le aman hasta 1000 generaciones. Eso lo dice Deuteronomio 7:9. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Búsquenlo en su Biblia. Deuteronomio 7:9, versión Reina Valera. Si alguien lo puede leer, vamos a ver que alguien lo lea. Deuteronomio 7, verso 9, versión Reina Valera, por favor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así es. Este versículo usted lo tiene que conocer de memoria. Dios, mi Dios, es un Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia sobre los que le aman hasta 1000 generaciones. Amén. Yo lo creo. Mi Dios es fiel. Amén. Y Él cumplirá conmigo de la misma forma que lo hace con los animales salvajes, dándoles su mantenimiento, su alimento, como Dios alimenta a esos pequeños hijos de los cuervos indefensos. De la misma manera que Dios le proveía a Israel 3000 toneladas diarias de maná durante 40 años. De esa misma manera, yo declaro que Dios es un Dios ilimitado en recursos. Yo lo creo y lo declaro. Y en mi vida yo creo que el Parnasá, la provisión diaria, jamás me faltará, porque mi Dios es fiel. Amén. ¿Cómo se traduce esto, familia? Si usted tiene un negocio, trabaja por comisiones, o sea cual sea su situación laboral, sea cual sea su situación, su fuente de ingresos, escuche por favor. Debemos imitar a los judíos en algunas cosas. Y hablando de este punto, los judíos trabajan con mucho empeño, hacen muchos negocios. Ellos están siempre buscando la forma de producir. Pero cuando llega la noche, por favor repita conmigo, cuando llega la noche, ellos pueden ir a casa a descansar, sabiendo que mañana, repita conmigo, mañana vendrá la provisión. Amén. Mañana Dios me va a ayudar para que los clientes vengan a firmar el contrato conmigo. Mañana Dios me va a ayudar para poder tener la liquidez para pagar a los proveedores. Mañana Dios me va a ayudar para tener el aguinaldo de los trabajadores. Dios me va a ayudar para poder pagar al seguro social, para poder pagar la renta del local. Dios me va a ayudar para todo, porque Dios es fiel. Y si yo estoy diezmando, si yo estoy ofrendando, dando mis semillas, si yo estoy honrando a Dios con mis bienes, como dice Proverbios capítulo 3, entonces puedo esperar que mis lagares, mis establos estén llenos, porque Dios multiplica las ofrendas, porque Dios responde a la obediencia. Dios no puede negarse a sí mismo. El apóstol Pablo dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y lo que Él es un Dios de amor, es un Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia sobre los que le aman hasta 1000 generaciones. Y usted puede pensar, bueno, pues qué bonito, estás hablando de judíos. Eso es para los judíos. Querido amigo, familia, hemos hablado muchas veces de este versículo y no me voy a cansar de repetirlo el resto de mi vida, porque el apóstol Pablo habla acerca de un misterio en varias partes de los evangelios, en varias de sus cartas. El apóstol Pablo hace referencia a un misterio que estuvo guardado por muchos siglos y que ahora ha sido revelado a los gentiles, y ese misterio es que Dios incluyó a los gentiles en el pueblo de Dios a través del sacrificio de Cristo. Quiero invitarle a leer este pasaje. También es un pasaje que usted tiene que aprender de memoria. Gálatas 3:29 es un pasaje importantísimo, y yo quisiera que usted se fuera a su casa al menos recordando esto. Dice el apóstol Pablo: y ahora que pertenecen a Cristo, levanten las manos que pertenecen a Cristo, ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, dice la Escritura. Son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham de bendición
Esa provisión les pertenece a ustedes, dice el apóstol Pablo. Y esto nos habilita legalmente a nosotros, porque la Biblia dice en Gálatas que Dios nos recibió, nos adoptó como sus hijos. ¿Quién estuvo en la clase del martes de Evangelismo? En esa clase, y usted se perdió si no vino, usted tiene que ver y tiene que recordar que Dios nos adoptó como sus hijos. Y cuando fuimos adoptados como sus hijos, este versículo tiene vigencia. El apóstol Pablo dice: ahora, si pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. ¿Cómo? Por adopción. Es decir, somos judíos adoptivos. Somos personas que Dios incluyó en su pueblo a través del sacrificio de Cristo. Y esto nos habilita, repita conmigo, nos habilita. Dios me habilita a mí y Dios lo habilita a usted para convertirse en judío postizo, por decirlo de alguna manera, un judío por adopción. Y ahora eso me da derecho, a usted le da derecho de recibir la promesa de Dios que le hizo Abraham. ¿Se acuerda que dijimos que los judíos son muy prósperos? Donde quiera que van, prosperan. ¿Sabe por qué? Porque desde niños, escúchame, desde niños, desde que tienen entendimiento, los padres en su casa les empiezan a enseñar acerca del Parnasá y del Berajá. Desde chiquitos ellos les dicen: tú eres un pueblo escogido, tú no eres cualquier persona. Como decía un pastor que teníamos antes, decía: tú no eres cualquier pelagatos. ¿Sí? No eres cualquier persona, eres una persona especial porque eres pueblo de Dios. Y así como tienes obligaciones de venir como hacían ellos, presentar sus sacrificios, adoración, asistir a la sinagoga para aprender su palabra, aprender los mandamientos, seguir los mandamientos, también tienes derechos como hijo. Y esos derechos es que todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios es les pertenece. Y desde niños empiezan a aprender, de tal forma que cuando llegan adultos a una edad productiva, ellos tienen muy claro, sumamente claro, escúchame, sumamente claro, que Dios es su provisión. No batallan, no se esfuerzan, no sufren. ¿Se acuerdan del versículo con el que empezamos? Pierdes el tiempo si te estás afanando en conseguir un alimento con sufrimiento, porque Dios le da a quienes aman, aún mientras duelen. Dice el versículo. Wow. Los judíos entienden esto. Ellos confían plenamente que cada día Dios les proveerá todo lo que necesitan, y saben que cada día, al día siguiente, cuando cae la noche y empieza una mañana, habrá un nuevo Parnasá, habrá un nuevo maná que Él suplirá para todas las necesidades de ellos, de sus familias y de sus negocios. Póngase de pie, por favor. Nosotros como gentiles, como no judíos de nacimiento, tenemos el derecho ahora de recibir la misma bendición que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál es esa bendición? Génesis capítulo 12 le dice Dios a Abraham: y te bendeciré y haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A todos los que te bendijeren los bendeciré, a todos los que te maldijeren los maldeciré. Esa misma bendición está sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Él guarda el pacto y la misericordia sobre los que le aman. Levante la mano el que ama a Dios. Si esto es cierto, entonces Dios va a guardar esa promesa contigo. Cierra sus ojos. Señor, tu palabra fue expuesta. Espíritu Santo, ven y haz que estas palabras queden grabadas en el corazón de mis hermanos. Dios, tócanos con estas palabras. Haznos entender, papá, que tú eres un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Haznos entender, Señor, que podemos confiar
de que esa provisión diaria vendrá sobre nosotros simple y sencillamente porque somos hijos y porque Dios es bueno. Podemos esperar que el Parnasá, que es esta provisión diaria, venga sobre nosotros porque tú eres fiel. Tú guardas el pacto y las promesas que nos has hecho. Dios, aunque nosotros seamos infieles, tú no puedes negarte a ti mismo. Tú permanecerás siempre fiel a tus promesas y a tus palabras. Señor, el día de hoy nosotros declaramos, confiamos en tu provisión diaria, confiamos en el Parnasá, sabiendo que Dios tiene cuidado de mí, de mis hijos, de mi casa, de mis negocios, de las cosas que tengo que pagar, de mis compromisos. Dios tiene cuidado de todo. Y cuando yo me alineo a su palabra y yo diezmo y ofrendo y traigo semillas, traigo mis promesas delante de Dios, ofrendando y diezmando, puedo esperar que la bendición de Dios descienda sobre mí. Esa bendición que mi arduo trabajo no puede añadirle nada, esa bendición está sobre mí. Esa provisión diaria vendrá sobre mí porque Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia sobre los que le aman. Señor, nosotros te amamos. Nosotros declaramos tu promesa, declaramos tu fidelidad, declaramos tu amor y tu misericordia y nos gozamos, Dios, en entender quién tú eres. Nos gozamos en entender que nosotros somos tus hijos amados. Nos gozamos en entender, Señor, que no hay nada que se pueda interponer entre nosotros y tu gran amor, tu gran misericordia, Señor. En el nombre de Jesús declaramos el poder de Dios actuando en nuestro favor sobre aquellos que creemos. La Escritura dice claramente, Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, te adoramos, te damos toda la gloria y declaramos tu amor y tu fidelidad, Señor. Oh, nos gozamos en ti, Señor. Este es nuestro Dios, este es nuestro Padre fiel, este es nuestro Dios proveedor. Este es nuestro Dios que se complace en responder a sus hijos y darle buenos regalos, darle buenas respuestas, papá. Gracias te damos, Rey. Gracias te damos, Señor.